Mafia All Country, la redención de 2K Games. Hay sagas que se convierten en parte de uno, que dejan de ser simplemente videojuegos para transformarse en capítulos de una historia personal, en compañía silenciosa durante madrugadas largas o tardes en las que la nostalgia se mezcla con el olor a mate. Mafia siempre fue una de esas sagas, y con All Country, 2K Games acaba de recordarnos que los buenos relatos no mueren, se reinventan. Para entender el peso de esta entrega, hay que mirar hacia atrás. Mafia nació en el 2002 de la mano de Illusion Softworks, cuando el término mundo abierto todavía no era un estándar, y los videojuegos narrativos no aspiraban a ser películas interactivas. En aquel entonces, Tommy Angelo, el taxista que se convertía en hombre de la mafia Salieri, nos hizo sentir por primera vez que la historia podía pasar más allá de las balas. Mafia 1 no era un sandbox del crimen, era una tragedia con motor de combustión interna. Después llegó Mafia 2 en el 2010, ya bajo el ala de 2K Games, que supo conservar el alma del original, esa mezcla de frialdad europea y pasión siciliana, pero con una representación cinematográfica que, para muchos, marcó el punto más alto de la saga. Vito Scaletta no solo era un protagonista, era un espejo. Su ascenso y caída hablaban de la inmigración, de la promesa americana y del costo moral del sueño. Lamentación de Empire Bay, una mezcla de Nueva York con guiños a San Francisco y Chicago, en los años 40 y 50, sigue siendo aún hoy un merge estético de época. Y luego vino el tropiezo. Mafia 3 en el 2016. Un título que muchos críticos y buena parte del público despacharon con desprecio. Se habló de bugs, de repetitividad, de un guión que, según algunos, se alejaba del ADN original. Pero quienes lo jugamos con paciencia y corazón, quienes lo terminamos más de una vez, sabemos que allí había algo más. Que Mafia 3 fue, en realidad, un intento ambicioso y valiente de reinventar la fórmula, llevarla al sur de Estados Unidos, a New Bordeaux, Nueva Orleans, y enfrentar un tema que pocos juegos se atrevían a tocar con esa crudeza: el racismo estructural de los años 60. Lincoln Clay no era un mafioso clásico, era un huérfano, un veterano afroamericano que regresaba de Vietnam para encontrar que su país lo despreciaba más que sus enemigos. Y esa banda sonora, ni que hablar, Jimi Hendrix, los Rolling Stones, Creedence, Revival, era un manifiesto sonoro de época. Que el gameplay fuera irregular no borra el mérito de su contexto narrativo. En todo caso, Mafia 3 fue el precio que pagó 2K por atreverse a cambiar la fórmula. Por eso, cuando Mafia All Country se anunció, lo hizo rodeado de una mezcla de ansiedad y de escepticismo. Habían pasado casi 9 años desde la última entrega. El estudio se había reestructurado. 2K estaba buscando redimirse y la comunidad gamer, esa que no olvida, estaba lista con la lupa. ¿Sería otro remake oportunista o una verdadera resurrección? Y de verdad lo fue, pero no como esperábamos. Mafia All Country no es ni una precuela ni una secuela directa, sino una especie de puente espiritual, ambientado en la Italia de mediados de los años 30, antes de la gran expansión mafiosa hacia los Estados Unidos. Que el juego nos pone en la piel de Enzo Ricci, un joven aspirante a la Cosa Nostra en tiempos donde la lealtad y la sangre aún pesaban más que el dinero. Lo interesante es que, lejos de imitar el tono hollywoodense de las entregas anteriores, All Country recupera algo que se creía perdido: la humanidad dentro del crimen. Desde los primeros minutos uno percibe que hay una intención narrativa profunda. No hay tutoriales invasivos ni misiones de relleno innecesarias. Todo fluye como si estuvieras dentro de una película interactiva de 3 actos, en la que cada escena tiene un propósito. Esa sensación de estar viviendo una historia más que jugando una misión es sin dudas el sello que 2K buscaba recuperar. El tono visual acompaña esa idea. La ambientación rural italiana, con sus pueblos de piedra, colinas bañadas en ocres y marcados que parecen cuadros de Caravaggio, contrastan con la brutalidad de los actos que uno comete. Hay una melancolía constante, un aire de fin de era, y en el centro, Enzo,
un personaje construido con matices capaz de la ternura más inesperada y de la violencia más cruda pocos minutos después. Desde el punto de vista técnico, Old Country se siente como una declaración de principios. 2K abandonó la estructura rígida y repetitiva de Mafia 3 Engine para construir un motor híbrido basado en Unreal Engine 5, pero manteniendo los sistemas de iluminación dinámica y las físicas de impacto desarrolladas por Hangar 13. El resultado es una simulación viva, casi orgánica. La lluvia empapa el terreno, los charcos reflejan la luz de los faroles con una fidelidad que roza lo poético. El personaje tiembla unas fracciones de segundo antes de poder centrarse en apuntar, por más que el apuntado automático esté activo. Y los interiores, desde un taller clandestino hasta las oficinas de Don Torrisi, respiran historia. Hay también una sensación de presencia física. Cada arma tiene peso, cada golpe suena distinto según el material que impacta. La cámara te obliga a convivir con la tensión, y el sigilo, aunque heredero directo del sistema de Mafia 3, fue refinado para premiar la estrategia sobre la fuerza. No es simplemente un shooter con trama, es una trama en donde se dispara. Los fans atentos encontrarán decenas de guiños, desde el taxi de Tommy Angelo estacionado como easter egg en un callejón, hasta la pistola de Vito Scaletta y el amuleto de Lincoln Clay, cuidadosamente integrados como recompensas opcionales. Es más que un gesto nostálgico, es 2K diciendo no olvidamos de dónde venimos, y eso pesa. Porque Old Country no solo cierra el círculo emocional de la saga, también lo abre hacia adelante. Le da contexto histórico al ascenso de Leo Galante, muestra los primeros vínculos entre las familias italianas que más tarde dominarían en Pirate Bay y sugiere sin decirlo los cimientos de los que será el mundo criminal que conocemos en Mafia 2. Los diálogos entre Leo y Don Torrisi, por ejemplo, son de los mejores de la franquicia. Es un ajedrez de poder, lealtad y filosofía. Torrisi es pragmático, galante, visionario, y uno no puede evitar pensar que en esos intercambios se está gestando el mito del capo di tutti capi. Old Country se atreve a llenar huecos narrativos que durante años los fans completamos solo con teorías. Ahora esas teorías tienen carne. Pero lo que verdaderamente diferencia Mafia Old Country de cualquier otro juego del género es su mirada emocional. Enzo Ricci no es un héroe ni un antihéroe. Es un tipo que intenta entender si la violencia es destino o decisión. Hay momentos en los que uno olvida el arma y solo observa. Cómo él se detiene frente a un puesto de frutas, cómo se queda en silencio escuchando a Isabela discutir con su madre, cómo el sonido de un violín de fondo parece marcar el compás de su tragedia. Esa humanidad, ese pequeño respiro dentro del caos, es lo que hace que la historia duela más cuando llega la desgracia. El capítulo Disgracia no necesita demasiados spoilers. El nombre lo dice todo. 2K logra, una vez más, que un disparo se sienta como un punto final en la piel. Lo sorprendente fue la reacción de la comunidad. Mafia Old Country se lanzó sin la campaña de marketing desmedida que otras sagas AAA tuvieron. Fue casi un susurro, pero bastó que los primeros streamers y jugadores veteranos empezaran a compartir clips y reflexiones para que el rumor se volviera ola. La crítica especializada coincidió en algo que pocas veces ocurre. 2K Game por fin logró redimirse. La narrativa, el ritmo, el apartado técnico y la dirección de arte fueron ampliamente elogiados. Incluso los detractores históricos del Mafia 3 reconocieron que el estudio había aprendido de sus errores sin renegar de su pasado. Y ahí está la clave. Old Country no es una ruptura, es una reconciliación entre lo que fue Mafia 1 y 2 y lo que Mafia 3 intentó ser, entre el crimen y la ética, entre el gamer que jugaba por acción y el que ahora busca emoción. En un panorama saturado de juegos sin alma, con mundos abiertos que se sienten totalmente vacíos, Mafia Old Country se atreve a hacer lo contrario, achicar el mapa para agrandar la historia, volver al silencio, a los diálogos pausados, a los gestos mínimos, y en ese regreso nos recuerda por qué jugamos. Porque no jugamos para ganar, jugamos para entender, para recordar, para sentir. 2K Games no solo recuperó una franquicia, recuperó el respeto de una comunidad que nunca dejó de esperar. Y eso, en tiempos donde el hype manda más que el corazón,
Es una redención en toda regla. Mi historia con los AAA siempre fue más o menos la misma. Jugarlos 1, 2 o 3 años después de su lanzamiento, ya que por motivos económicos generalmente no contaba con las herramientas necesarias para poder ejecutarlos como correspondían al lanzarse cada una de estas entregas. Con Mafia 1, por ejemplo, después de varios intentos fallidos, logré configurarlo para que corriera en una PC que apenas se sostenía en pie. Los gráficos parecían de 16 bits, pero para mí era cine en estado puro. Y aunque a veces fuera difícil distinguir el personaje del resto del entorno, logré terminar. Mafia 2 me encontró en una situación similar, varios años después, cuando con mucho esfuerzo pude conseguir una PlayStation 2 usada y convencerla de que leyera los CDs que no se veían tan bien como los originales. Mafia 3 fue otra historia. Lo jugué por primera vez en una PC gamer prestada, y recién años después pude volver a recorrer New Bordeaux en una PlayStation 4 que me pude procurar en algún revoleo. Con Mafia All Country pasó algo muy particular. Por primera vez en mi vida pude disfrutar un título AAA desde su lanzamiento. Y sí es verdad, la vida adulta con trabajos, responsabilidades y horarios no te deja sentarte frente a la pantalla tanto como antes. Pero los minutos que llevo invertidos en esta historia demuestran que la inversión valió cada segundo. El regreso de Mafia no es un simple ejercicio de nostalgia. All Country toma lo mejor del espíritu original y lo reinterpreta con madurez, con un tono que se siente honesto e incluso melancólico. No intenta competir con el frenesí moderno de los mundos abiertos, prefiere detenerse en los detalles de los silenciosos, en esa cadencia narrativa que siempre distinguió a la saga. El juego nos devuelve a las raíces, pero no como una copia o un homenaje vacío, sino como una reconstrucción emocional. Cada calle, cada farol encendido sobre el empedrado, parece tener memoria. Empire Bay, Bloodhaven y New Bordeaux, sí, New Bordeaux también, todas ciudades de la saga parecen converger en ese mismo mapa, que respira autenticidad, donde lo visual acompaña lo que Mafia siempre fue. Una historia sobre la lealtad, familia, traición y tiempo. A diferencia de otros títulos que se obsesionan con la espectacularidad, All Country vuelve a apostar por lo humano. Los personajes no buscan ser héroes ni villanos perfectos. Son personas marcadas por decisiones, por pérdidas, por el paso de los años, y ahí justamente radica su fuerza, en hacernos sentir que también nosotros hemos cambiado, que el jugador que hoy toma el control ya no es el mismo que hace 20 años conoció a Tommy Angelo. La intención de este análisis la dejé clara desde el título. Lo que no dije cuando lo escribí es que Mafia All Country no solo redimió a una empresa que estuvo al borde del abismo después de un tropiezo, sino también a nosotros, los jugadores que nos mantuvimos fieles, los que seguimos repitiendo una y otra vez a lo largo de los años la trilogía original. Sí, con la historia de Lincoln Clay también. Mafia All Country es más que una entrega nueva. Es una carta de redención, una reconciliación entre lo que fuimos, lo que jugamos y lo que todavía esperamos sentir cada vez que un menú con fondo negro y una banda sonora estridente nos da la bienvenida a una nueva aventura.